Aquí es donde todo se salió de control. En la parte 1 ella pasó esto. Humillada por pobre, Elena hereda el imperio de quien la despreció, por eso ella decidió. Mientras un equipo de especialistas de élite trasladaba a Leo a la suite privada con la delicadeza que se le reserva a la realeza, Elena entró en la oficina principal de la dirección. Ricardo, escoltado por seguridad, intentaba desesperadamente entrar, gritando que todo era un malentendido y que él siempre había amado a Leo. Elena lo observó a través del cristal, con una frialdad que helaba la sangre. No había odio en sus ojos, solo una indiferencia absoluta que dolía más que cualquier insulto. Ella ordenó que se abrieran los archivos digitales sellados del consorcio, aquellos que solo el propietario mayoritario podía consultar. El director, con las manos sudorosas, obedeció de inmediato. Elena buscaba respuestas sobre el pasado de su madre, quien había fallecido en ese mismo hospital años atrás debido a una supuesta complicación médica que nunca quedó clara. Al sumergirse en los registros, la verdad comenzó a brotar como una herida abierta. No se trataba solo de dinero. El sistema reveló una serie de firmas falsificadas por el padre de Ricardo para desviar los fondos del tratamiento de la madre de Elena hacia sus propias cuentas personales. Pero lo más escalofriante fue descubrir un protocolo secreto llamado selección de linaje. Ricardo y su familia habían estado utilizando el hospital no solo para curar, sino para filtrar quién merecía vivir basándose en su estatus económico. Elena descubrió con horror que el medicamento que Leo necesitaba desesperadamente había estado almacenado en el hospital durante años, pero se le había negado sistemáticamente a pacientes de bajos recursos, utilizándolos en su lugar como un grupo de control para pruebas experimentales sin su consentimiento. El aire en la oficina se volvió denso cuando Elena leyó el último informe. Ricardo, al ver que Elena ya no salía y que los abogados del consorcio empezaban a llegar, logró burlar la seguridad por un momento y entró a la oficina, cayendo de rodillas. Rogó perdón, jurando que él no sabía nada de los negocios de su padre y que podían empezar de nuevo como una familia. Elena se levantó lentamente, con una carpeta en la mano. Le mostró un documento fechado hace apenas 3 meses, era una orden firmada por el propio Ricardo para rechazar la solicitud de subsidio médico de Leo, a pesar de saber que el niño era su propio hijo. Ricardo se quedó mudo, su máscara de arrepentimiento se desmoronó, revelando al monstruo que siempre fue. Elena llamó a la policía local y a la Fiscalía General. La fortuna que había heredado no era solo para lujos, era el arma perfecta para desmantelar la red de corrupción que había destruido tantas familias. En ese momento, la recepcionista entró con un sobresellado que acababa de llegar por mensajería urgente. Era una carta escrita a mano por el abuelo de Elena antes de morir. Al leerla, Elena comprendió que su herencia tenía una condición final, un giro que pondría a prueba su propia humanidad. El abuelo sabía que el día que ella obtuviera el poder, tendría que elegir entre la justicia o la venganza más pura, y que esa decisión marcaría el futuro de Leo para siempre. Elena miró por la ventana hacia el estacionamiento, donde los medios de comunicación empezaban a llegar atraídos por el escándalo. Sabía que la caída de Ricardo era inminente, pero el secreto final de su abuelo revelaba que Leo no era el único hijo que Ricardo había abandonado a su suerte en ese hospital. El caos se desató en las puertas del hospital cuando Elena, con la autoridad que le otorgaba ser la dueña absoluta del consorcio, ordenó abrir las puertas de la unidad de cuidados intensivos para todos los niños que habían sido rechazados por falta de recursos. Ricardo, esposado y custodiado por 2 oficiales, veía con horror cómo su mundo de exclusividad se desmoronaba. Elena se acercó a él por última vez. No hubo gritos ni reclamos, solo le entregó una copia de la orden de arresto que incluía cargos por fraude, negligencia criminal y malversación de fondos hospitalarios. Mientras se lo llevaban, Ricardo intentó balbucear una última súplica, pero la multitud de enfermeros y médicos, que durante años habían callado por miedo, ahora lo miraban con un desprecio ensordecedor. Elena no se detuvo a ver su caída, su prioridad era el ala de pediatría.
Caminando por los pasillos que antes le resultaban hostiles, Elena llegó a una pequeña habitación al final del pasillo donde se encontraban los casos olvidados. Allí descubrió a una niña pequeña, casi de la misma edad que Leo, que luchaba por respirar. Al revisar su expediente, el corazón de Elena se detuvo. La niña era la hija de la mujer que acompañaba a Ricardo esa mañana, la misma que se había burlado de la pobreza de Elena. Ricardo la había estado chantajeando, usando la salud de su propia hija para mantenerla a su lado y obligarla a participar en sus estafas. Elena, en un acto que dejó a todos en silencio, ordenó que la niña recibiera el mismo tratamiento de élite que Leo. En ese momento, todos comprendieron que el poder de Elena no se basaba en el dinero, sino en una compasión que Ricardo nunca pudo entender. 6 meses después, el hospital ya no lucía como una fortaleza de mármol fría y distante. Ahora, el Centro Médico Valdés era un faro de esperanza, donde la tecnología más avanzada estaba al servicio de quien la necesitara, sin importar el saldo de su cuenta bancaria. Leo, completamente recuperado y corriendo por los jardines del hospital, se detuvo para abrazar a su madre. Elena, vestida con sencillez pero con una elegancia que emanaba de su paz interior, observaba una placa de bronce en la entrada que decía: «La dignidad no tiene precio». La justicia había sido implacable. Ricardo y su padre cumplían condenas de cadena perpetua, y sus bienes habían sido liquidados para compensar a las cientos de familias que dañaron. Sin embargo, antes de retirarse a su nueva oficina, Elena se detuvo frente a la recepción. Allí seguía la misma mujer que meses atrás se quedó paralizada al ver la pantalla. La recepcionista le entregó una pequeña llave de plata que había estado guardada en una caja fuerte privada. Elena subió al último piso y abrió una puerta que nunca había sido abierta. Dentro, encontró una oficina llena de juguetes y una carta final de su abuelo. El giro final la dejó sin aliento. Su abuelo nunca estuvo lejos. Él había trabajado como conserje en ese mismo hospital durante años, observando cada sacrificio de Elena desde las sombras, asegurándose de que ella fuera la persona correcta para manejar tal imperio. Él sabía que el dinero puede corromper a cualquiera, pero el amor de una madre es la única fuerza capaz de sanar al mundo. Elena cerró los ojos, comprendiendo que su verdadera fortuna no eran los millones, sino la lección de que la humildad es el mayor de los tesoros. A veces, la vida nos pone de rodillas no para derrotarnos, sino para que encontremos la fuerza necesaria para levantarnos y cambiar el destino de todos los que nos rodean. El dinero puede comprar un hospital, pero solo la integridad puede salvar una vida. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? Comparte tu opinión y recuerda que la verdadera justicia siempre encuentra su camino. Si te gustan estos relatos, suscríbete para más videos.